¡Jalaya con la suyo marca! ¡Jalaya! Quiere compartir cine para estar con toda la familia y disfrutar de las mejores películas. Quédese, no se vaya. Vamos, que ya viene. ¿Quién viene? Tu maestro. Maestro, ya viene, che. Anda, ponete la gorra, carajo. Cuando comencé a trabajar en el campo, en los cerros, que es una vida un poco solitaria, está la escuela donde vive el maestro, los alumnos se van a sus casas y el maestro queda solo. Mi salvación, mi salida fue leer. Y ahí comencé a escribir, a llevar una especie de diario donde anotaba la parte de la vida de la gente del lugar, que para mí era nueva. Yo era de la Quebrada, pero esto estaba en el valle, poblaciones muy aisladas. Entonces ahí comencé a notar su música, sus fiestas, sus comidas, cómo era su forma de vida, sus alegrías, sus tristezas. A lo largo de todo un año juntaba material, a lo largo de otro año más material, y dije, ¿cómo no voy a poder hacer un libro? Hice varios libros de cuentos, escribí algo de poesía, y más adelante, ya cuando volví a Humahuaca, cuando ya fundé el museo, ya comencé a hacer periodismo. Fui el primer jujeño, columnista de Clarín, fui corresponsal de Primera Plana. Me acuerdo de Tomás Eloy Martínez, de Ramiro de Casasbella, que eran mis jefes, por así decirlo, y ellos me mandaban telegramas y me decían, entreviste a tal curandero o entreviste al gobernador de Jujuy, haga una entrevista a tal diputado, o necesitamos una nota sobre tal fiesta de ahí de Jujuy. Y en un momento aparece un señor de Buenos Aires y me dice, ¿usted es Sixto Vázquez, el corresponsal de Primera Plana? Sí, bueno, vístase, prepare una valijita, un bolso con ropa para una semana, porque
va a viajar conmigo. Nos fuimos a Salta. En Salta tomamos un avión y fuimos a parar a Santa Cruz de la Sierra. En el trayecto él me contó, me dijo: Vázquez, estamos yendo a cubrir la muerte del Che Guevara. Y bueno, le digo, ¿y yo qué tengo que ver en todo eso? No, dice, nosotros con los otros periodistas que estamos yendo, vamos a hablar con los de la CIA, con los militares bolivianos, con los políticos bolivianos, pero usted habla quechua. Usted va a hablar con los campesinos, con los mineros. Así que estuve en Valle Grande, estuve en La Higuera, estuve hablando con los habitantes de esos lugares, con los campesinos, y estuve viendo el cadáver del Che Guevara. Y entonces me volví un comunicador, digamos así como se dice actualmente, por medio de mis libros primeramente, de mis escritos, luego por medio de mis conferencias, que anduve dictando por varias partes. También fundé una radio aquí en Humahuaca, la primera radio FM que existió en la quebrada de Humahuaca y en la Puna, que se llamó FM Radio Humahuaca. Y también siempre me atrajo la imagen, porque también es un medio de comunicación. Comencé con la fotografía y luego me volqué también hacia la imagen animada, hacia el cine. Cuando me tocó cumplir una beca en México de 1 año sobre museología, sobre restauración, aproveché para cruzarme al otro lado de la frontera, conocí Hollywood, y ahí en Hollywood me compré una cámara 16 milímetros, una Canon Scopic, hasta ahora me acuerdo, y con esa cámara me puse a registrar muchas fiestas de aquí de Humahuaca, especialmente el carnaval. Recordé lo que un arquitecto amigo, Pepe, me aconsejó una vez. Él me dijo, no basta tener ideas, sino que hay que implementarlas. Al Toco siempre lo he admirado por su pensamiento avanzado. O sea, él siempre ha estado más adelante. O sea, en el tema de radio, él dijo, quiero la radio y pongo la radio y pongo el transmisor y lo hago. ¿Viste? Sí, eso también con el canal, ¿no? Con la televisión, cuando Toco puso el Indio Canal y quiso eso, ¿no? Entonces me puse a leer todo lo que se refería a la televisión. Y ahí vi que había 3 sistemas de televisión para el público. 2 eran sistemas pagos. La televisión por satélite, que se recibía con una antena parabólica, y la televisión por cable. Entonces, el único sistema que me pareció más adecuado era el sistema por aire. Cualquier persona con ese sistema puede poner una antenita en el techo de su casa, recibir la señal sin que le cueste nada. Entonces decidí que la televisión indígena, la televisión comunitaria, tenía que ser por aire. Una vez resuelto ese primer paso, venía el problema del equipamiento. Para comenzar, leí otra vez y vi que hacía falta, en primer lugar, un transmisor, una antena, el cable que conecta al transmisor con la antena, y luego hacía falta
un estudio. Yo tenía la idea de que son necesarios edificios grandes, que hacen falta cámaras especiales de gran precio, lo mismo equipos de mezclado, de edición, para hacer tanto edición lineal como no lineal, y que todo eso costaba una fortuna. Hablando también de la planta transmisora, que una planta transmisora uno la imagina con gigantescas antenas, con una serie de transmisores, repetidoras. Además, toda esa parafernalia, todos esos elementos, esos equipos, esa maquinaria, manejados por gran cantidad de personas. Y también me di cuenta de que gran parte de esas cosas podían solucionarse, digamos, caseramente. Y tener un canal de televisión que con equipos mínimos pudiera salir al aire. Eso fue un desafío muy grande, ¿no? Muy, muy grande. Yo me acuerdo que lo veía, me iba a la escuela y lo veía a tu papá ahí en el televisor, en la frecuencia 12. Y yo decía, ¿quién lo filmará? ¿Quién hará cámaras ahí? Claro. Y resulta que tu papá hacía todo, no sé, creo que tenía un palo de escoba, con eso manejaba la cámara, movía el trípode por un lado. Sí, y yo me imaginaba que era un estudio bastante grande, y después cuando vi, era de cuánto, de 1,5 metros por 2. 2 metros, sí, y digo, qué increíble. En transmisión, Indio Canal, frecuencia 12. Televisión originaria, Omahuaca. Ahora presentamos noticias para que usted esté informado. Para escribir, fundamentalmente hay que leer. Lo dicen todos los escritores que han sido grandes lectores. Mi padre, Policarpo Vázquez, era callahuaya. Un callahuaya es un médico indígena, una tribu que todavía existe en Bolivia, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por sus conocimientos, y que todavía anda por todas partes. Mi padre, no sé de cómo, de dónde él tenía esos conocimientos, pero me enseñó a leer a los 3 años. Me dio los rudimentos de la lectoescritura, y mi tío continuó con eso. No les voy a leer en este momento mi ponencia, que se llama Literatura Indígena Argentina. Más bien yo quisiera hablarles acerca de qué es el indígena ahora, quiénes son los indígenas, porque si queremos analizar la literatura indígena, primeramente tenemos que saber qué son los indígenas de ahora, del siglo XXI. El aborigen de ahora ya no es lo que era hasta hace poco. La Constitución argentina, reformada en su artículo 75, otorga el derecho a la propiedad de la tierra de los pueblos indígenas, pero además otorga el derecho a su cultura y a una educación intercultural bilingüe. Justamente este es el momento apropiado para utilizar esa otra puerta que nos abre el sistema democrático argentino. Yo esto lo digo cuando me llevan a hablar a las comunidades de la montaña. Me preguntan,
la gente de las comunidades y me dice, don Toco, ¿y para qué vamos a continuar siendo aborígenes? Ya no queremos ser indios. Y yo les digo una sola cosa. ¿Qué es lo que más quieren ustedes? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Por qué son sus luchas? Ir por la tierra, don Vázquez. Bueno, la Constitución Argentina en el artículo 75 otorga derechos sobre las tierras no a los criollos, no a los mestizos, no a los gauchos, lo otorga a los pueblos indígenas. Si preguntan de dónde soy, les diré que de Humahuaca, orgulloso de ser indio, centinela de mi patria. Juira, 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 burros pardos, burros negros, vizcachillos y azulejos. Juira, juira por los churques y los cardos y el cantar de las tiurtillas a lo lejos. No te rías de un colla que está en la frontera, Palau de la Quiaca, o allá en las alturas del Abra del Senda. Ten presente, amigo, que él será el primero en parar las patas cuando alguien se atreva a violar la patria. Bueno, Fortunatito, te he venido a visitar por el Día del Escritor, así que hagamos salud. Che, gracias por acordarte de mí, ¿no? Porque no muchos se acuerdan de que somos escritores, hermano. Salud. Salud. Y bueno, lo que vos decís es totalmente cierto, porque la Sociedad Argentina de Escritores Filial Jujuy tendría que hacer un festejo y, por supuesto, invitar a los escritores del interior. No sé si alguna vez te habrán invitado a vos. sí, yo recuerdo que me invitaron a un encuentro de escritores, pero en Ledesma. Pero era el grupo Grada, che. Grada. No fue... No sé si tiene que ver algo con la SADE, pero... Yo me acuerdo haber leído en el diario, en el Pregón, un artículo acerca de ese encuentro, justamente, y donde te nombran a vos. Y se arma una polémica sobre si vos eres escritor o no. Ah, sí. ¿Y qué decía? Bueno, en ese artículo decía así resumido que gente de la Sociedad de Escritores de Jujuy consideraba que lo que hacía Fortunato Ramos no era literatura, era folclore. Que por lo tanto vos no eras escritor, sino folclorista. Está bien. Cada uno puede tener su crítica, su posición. Era un grupo de académicos. Exacto, sí. A mí me parece que, más que todo, yendo al fondo de la cuestión, el problema no es únicamente con Fortunato,
no es únicamente jujeño, sino que me parece que es un problema nacional. Porque vos en tu escrito, en tu música, en todo, te proclamás colla. Yo soy colla. Por supuesto, yo también. Somos indígenas, somos originarios. Claro que sí. Y eso, en el campo de la cultura, también eso pesa. Ser originario o ser, qué sé yo, hijo de italianos o de árabe o de Alemania o de suizo. Fíjate que no es lo mismo. En el campo cultural estamos hablando, porque en lo demás, bueno, en el campo laboral, eso ya he sabido como esa diferencia que hay. En cambio, yo lo que te hago notar es que la literatura gauchesca está en el canon, está reconocida casi como un símbolo argentino. No la literatura indígena. Recuerdo ahí un párrafo de alguien que dijo: sí, Fortunato escribió No te rías de un colla, pero eso dentro de 10 años va a desaparecer. O escribió Yo jamás fui niño, y dentro de 10 años ya nadie se va a acordar de eso. Sin embargo, han pasado 20 años y pico han pasado. Y siguen en vigencia el No te ríes de un colla. Sigue en vigencia Yo jamás fui niño. Un fenómeno realmente. Y más que todo se ha hecho popular. Eso es importante. Se hizo popular porque los changos de la calle lo siguen diciendo. Llega el turista, el changuito le recita Yo jamás fui niño, el turista le da su propinita y el chango está contento, está feliz. Eso me alegra a mí. Me alegra mucho, Toco. Inclusive en el habla popular se ha popularizado hasta tal punto de que por ahí, cuando están conversando dos muchachos, y por ahí dicen, no te rías de un colla. Bueno, claro. Se ha hecho carne en el pueblo. Claro, yo pienso que ese dicho famoso de alguien que dijo, pinta tu aldea y pintarás el mundo, es importante. Hoy me doy cuenta de todo esto. Y yo, como vos, Toquito, hemos pintado la aldea, el pueblo lo hemos pintado. Yo te digo, se sorprenden mucho, te digo, se sorprenden mucho. Y les cuento a todos los amigos de que el libro ese que saqué en primer lugar, en el cual estuviste vos, en el cual vos me haces la presentación, Costumbres, Poemas y Regionalismo, debe tener 25 ediciones. Toco. Son 25 ediciones, hermano. Y guarda, sin ayuda de nadie. Se hizo solo. Se le publicó solo. Se financió solo. Y es cultura, Toquito, es cultura de la quebrada. Como la que manifiestas vos en todo tu escrito, en todo tu camino, en toda tu recorrida por el mundo, Toco. Y somos collas que por suerte nos dimos el lujo. En la Sorbona, en Alemania, en Francia. Y salud. Salúdame en alemán, vos. O decime algo en alemán, a ver. 2 cositas. Bueno. te diré Prost. Bonjour, monsieur. Salud. Otro Santi.